tardes, queridos docentes, colegas y compañeros de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Antes de empezar, demos gracias a Dios Padre por permitirnos estar hoy aquí juntos, aunque a la distancia, en una época y en unas circunstancias difíciles y diferentes, pero que con su bondad, con toda seguridad, podremos sobrepasar siempre unidos en esta senda educativa que tanto nos apasiona a todos. Bienvenidos a la jornada de actualización pedagógica virtual de SUSAETA, titulada Virtualidad y Familia. Mi nombre es Gerardo Aparicio Uriarte y soy el director de Recursos Digitales e Innovación dentro del equipo de SUSAETA Ediciones Centroamérica. Hace más de 40 años, mis padres, junto con un grupo de docentes, maestros, autores y especialistas comprometidos con la educación nacional, fundaron SUSAETA Ediciones Centroamérica. Desde entonces, mano a mano junto a todos ustedes y con la bendición de Dios, hemos andado este camino de la educación centroamericana con sus dificultades, pero con un sentimiento de gratificación y conquista personal inmenso, reflejada en esos niños y niñas que han aprendido a través del amor y la dedicación de cada uno de ustedes, junto con los libros de nuestra editorial, que con orgullo puede decir en cada uno de nuestros países, orgullosamente, una editorial nacional. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la profesora María del Carmen Puñales Matachana, quien nos disertará en esta jornada de actualización pedagógica virtual sobre el tema virtualidad y familia. La profesora María del Carmen Puñales Matachana es maestra primaria por la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno de Cuba. Es profesora de secundaria básica con especialidad en español y literatura del Instituto de Perfeccionamiento Educacional de Cuba. Cuenta con una licenciatura de educación con especialidad en español y literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinelo Vidaurreta de Cuba. Tiene un máster en didáctica de español y literatura con grado científico de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba, y tiene un profesorado auxiliar de educación universitaria en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Barona de La Habana, Cuba. La profesora Puñales se ha destacado como profesora de español y literatura a nivel secundario en diversos institutos educativos en Cuba. Asimismo, ha sido profesora de didáctica de español y literatura en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinelo Vidaurreta de Cuba. Ha sido gerente del Departamento de Español y Literatura en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Miranelo Vidaurreta de Cuba. Asesora de alfabetización del programa Yo Sí Puedo de Intibucá y Santa Bárbara de Honduras. Ha sido coordinadora nacional de alfabetización del programa Yo Sí Puedo en Honduras en conjunto con la Secretaría de Educación de Honduras y las organizaciones magisteriales de Honduras. Ha sido técnica del proyecto Construcciones de Ciudadanía y Gobernabilidad en la Pastoral Social Cáritas de Santa Rosa de Copán en la diócesis de Santa Rosa de Copán en Honduras. Ha sido técnico del proyecto Protección del Agua de la Reserva de Huizayote en la Pastoral Social Cáritas de Santa Rosa de Copán, en la diócesis de Santa Rosa de Copán en Honduras, coordinadora del proyecto Fortalecimiento en la Ciudadanía en la Pastoral Social de Cáritas de Santa Rosa de Copán. Ha sido técnico del proyecto Iniciativas Económicas, también dentro de la Pastoral Social Cáritas. Ha sido formadora de formadoras en el proyecto de lectores a líderes con USAID en Honduras y ha sido coordinadora regional de Copán Ocotopeque en el proyecto de lectores a líderes con USAID en Honduras. Por favor, démosle la bienvenida a la profesora María del Carmen Puñales Matachana. Bienvenida, profesora Matachana. Buenas tardes a todos los compañeros. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy y compartir hacer este intercambio con ustedes acerca de temas de actualidad. A la hora de seleccionar el tema que vamos a trabajar hoy, estábamos considerando la situación
que en estos momentos estamos enfrentando y de la manera en que hemos ido acompañando los procesos de participación, hemos estado acompañándolos a ustedes en las diferentes semanas en estos procesos de capacitación, pues hicimos una reflexión acerca de cuál tema debíamos trabajar y por eso nos decidimos por trabajar este tema de virtualidad y familia, que creo que hoy tiene una relevancia dadas las circunstancias en que nos encontramos. Quiero compartir con ustedes una presentación que me va a servir de guía para la conversación, pero más que esta presentación, quiero compartir con ustedes reflexiones que están relacionadas con este tema de la virtualidad y la familia. Y precisamente cuando estaba seleccionando qué temas voy a trabajar, cómo voy a compartir con los colegas, con los compañeros docentes, pensaba en la relevancia que tiene hoy la familia en todo este proceso y pensaba en aquello de verdad o reto, y pienso que más que verdad o reto es verdad y reto. O sea, ¿qué ha constituido hoy para la familia el trabajo con la virtualidad? ¿Qué nos proponemos hoy establecer con ustedes? Bueno, entre otras razones, queremos reflexionar. Queremos reflexionar sobre la función de la familia en los procesos docentes virtuales, o sea, ¿qué ha sucedido con la familia que ha estado inmersa en estos procesos docentes virtuales y cómo ha influido en el funcionamiento de los hogares? Ha influido precisamente el estar inmerso con un papel muy protagónico en estos procesos. Y luego de reflexionar con ustedes acerca del papel de la familia, acerca de cómo esto ha de alguna manera cambiado algunos elementos en la vida de la familia, pues quiero ofrecer o compartir con ustedes algunas sugerencias u orientaciones a cómo organizar ese trabajo de colaboración entre docentes y familias de manera tal que el trabajo sea fluido, sea de una manera más coherente y en donde todos los implicados, o sea, docentes, niños y familias, mantengan una relación, vamos a decir, afable, cordial, de manera tal que los procesos fluyan como deben ocurrir hoy. En otros temas hemos estado compartiendo, precisamente hemos estado compartiendo acerca de las adecuaciones curriculares, hemos estado compartiendo acerca de la situación del manejo de las emociones, y creo que cuando estamos hablando del papel del docente, estamos hablando de las adecuaciones curriculares y el manejo de las emociones, en cómo se desarrolla la virtualidad hoy, precisamente la familia ocupa un papel importante, un papel esencial en todo este proceso. Normalmente nosotros tenemos una definición de familia, o sea, conocemos la definición de familia que nos ofrece la Real Academia de la Lengua, o que conocemos todo, y siempre pensamos que una familia es un grupo que está formado por una pareja que convive y que a su vez tiene sus hijos y que además tiene un proyecto de vida en común. Ese es el concepto que siempre manejamos, es el conjunto de ascendientes y descendientes y demás personas que están relacionadas entre sí por determinado parentesco. Sin embargo, hoy nosotros vamos a manejar, cuando estemos en estas reflexiones y hablemos de familia, vamos a manejar un concepto que ya está más relacionado a lo que tenemos hoy. O sea, cuando estemos utilizando el concepto de familia, nos estamos refiriendo a esos padres, esas madres, esos hermanos, esos familiares, esos encargados que hoy en este momento, en esta situación de pandemia, en esta situación de cuarentena, han asumido la función habitual de acompañar a los niños y niñas mientras que están realizando sus tareas docentes. O sea, que cuando hablemos de familia, vamos a estar refiriéndonos a qué ha ocurrido con esas personas que hoy están conviviendo con los niños y niñas en la casa durante este tiempo de pandemia en la realización de sus tareas escolares. Pero antes queremos quizás recordar un poco, quizás refrescar un poco el papel que ha tenido siempre la familia en los procesos docentes educativos. Sabemos que la familia siempre ha sido sumamente importante por su acción, o sea, por el accionar que tiene implícito en la labor educativa y por su capacidad motivadora y potenciadora en todos los aprendizajes. O sea, para que exista un aprendizaje, mientras más acompañado, mientras más motivado esté desde la familia, ese niño, esa niña, ese adolescente, pues mejores van a ser los resultados de aprendizaje que tienen estos niños. La familia entonces
tiene un papel de profundización y desarrollador en lo que es ya la educación, y eso es indiscutible. O sea, el acompañamiento de la familia con las labores de los docentes siempre ha sido indiscutible, porque la familia es un ente importante. En esta relación que se establece entre la escuela y la casa, tenemos que ver que las mejores relaciones están dadas con la escuela y en la escuela. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que ver que la escuela no es el local, no es el espacio cerrado, sino que la escuela es un espacio abierto, permeable al medio en que se encuentra. Algo así como la escuela es como nuestra comunidad, la escuela es como todo lo que nos rodea, y la escuela forma parte de todo esto, y por supuesto la familia está dentro de esto. En esta situación nos lleva a plantear que la labor educativa, o sea, la labor que hacemos es una tarea colectiva. La labor educativa siempre se ha planteado entre la familia y la escuela como una labor colectiva, en la que cada uno tiene sus funciones. Los docentes tienen sus funciones, las familias tienen sus funciones, pero esas funciones se complementan, se ayudan, se coordinan, se cooperan, porque existe esa necesidad del conocimiento mutuo y de la ayuda de unos con otros para lograr entonces que se establezca esa relación. Por todo esto podemos decir que en esas interacciones que siempre ocurren entre la familia y la escuela, es que esto se convierte en un trabajo, en una herramienta importante. O sea, esa interacción se convierte en una herramienta importante en que se van a apoyar diferentes puntos de vista para la resolución de las tareas. Y hablemos de tareas, de todo aquello que tiene que resolver el niño. Y esto muy bien que lo sustenta Vygotsky en sus planteamientos acerca de la mediación que se establece entre la escuela y la familia. La cooperación entre unos y otros es una modalidad en la que se presentan estas interacciones en torno a la resolución, como le decía, de problemas o de tareas, esencialmente de tareas docentes. Y uno de los objetivos de esta interacción entre los padres y los padres o familia y la escuela es precisamente la apropiación de modos, de estrategias, de procedimientos, de comportamientos, todos que van a confluir, por supuesto, para tener un estudiante mucho mejor formado, mucho mejor preparado, y que pueda entonces desarrollar con grandes capacidades, con buenas habilidades, todo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, viendo esto, siempre vamos a mantener la concepción de que la familia, la escuela necesita conocer a la familia, necesita saber cómo es la familia, pero además la familia necesita saber cómo se establecen las relaciones con la escuela y cómo ocurren esos procesos. Pero, ¿qué ha ocurrido en estos últimos tiempos? Y vamos a ubicarnos ahora en lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Lo primero que tenemos que evaluar es que lo sucedido con el confinamiento, con la cuestión de asumir la virtualidad de la docencia, no contradice ninguno de estos preceptos que ya están establecidos por la pedagogía, por la psicología. O sea, no hay ninguna contradicción. Solo que la responsabilidad hoy, esta responsabilidad compartida un poco se ha hecho un poco más fuerte, un poco se ha hecho un poco más, más responsable. Hay más responsabilidad en lo que le corresponde a la familia. Y sobre esto es que quiero con ustedes establecer esta reflexión. Pero antes de pasar a establecer esta reflexión y antes de empezar a evaluar cuáles son los impactos que ha traído el confinamiento, cuáles son los impactos que ha traído el estar en nuestras casas y como padres y que los padres asuman una gran responsabilidad o una mayor responsabilidad en el trabajo de sus niños, quisiera preguntar a ustedes, para que me lo respondan o para que solo reflexionen. ¿Qué posición asumirán ustedes ahora en este intercambio? ¿Cómo será esta reflexión? Yo pienso que en algunos momentos muchos estarán pensando, voy a reflexionar como padre, voy a reflexionar como docente,
voy a pensar si soy docente o si soy padre. Y creo que por ahí en principio había una pregunta que después se la puedo responder a la persona que la hizo, que decía cómo lograr congeniar, cómo lograr hacer que el padre de familia pueda llevar esas dos acciones, esas dos funciones de poder llevar las actividades que siempre ha estado haciendo con el trabajo del seguimiento y acompañamiento de sus niños. Quiero en esta reflexión, y como les dije, en algún momento en esta reflexión siéntanlo como padres, en otros siéntanlo como docentes. Quiero compartir con ustedes en esta reflexión en algunos de los impactos que he considerado que han ocurrido en la familia con la virtualidad. Un impacto, y le he dado una numeración, pero realmente la numeración no es significativa, pero un primer impacto yo considero que es un impacto económico. Pensemos en nuestras familias. En un principio, cuando llega la etapa de la pandemia y se empieza a buscar una solución a cómo seguir las actividades docentes, a no interrumpir las actividades docentes, pues la familia, la educación asume la internet, asume la virtualidad, pero las familias no estaban preparadas para eso. Económicamente, para muchas familias significó hacer cuentas, significó buscar cuánto tengo y cuánto puedo poner en función de la educación de mis hijos, porque la virtualidad significó internet, computadoras, tablet, teléfonos inteligentes. O sea, significó en un momento decir, ¿cómo puedo o qué necesito para ayudar a mi niño y qué tengo que adquirir? Para muchas familias solo significó en este caso mejorar lo que ya tenían. O sea, ya tengo una internet, solo la voy a mejorar más, ya tengo una computadora, solo lo voy a mejorar más, pero hacer todo un ajuste económico para poder afrontar la situación. Estos ajustes económicos son deudas que han adquirido las familias y que además han crecido de alguna manera porque han tenido que acceder a otros gastos, quizás para descargar programas, para compartir evidencias. Y me viene ahora la anécdota que les pudiera contar. Tengo unos vecinos que tienen un niño que está en 4º grado y recuerdo que al principio de empezar todo este proceso, hablaron conmigo para que les compartiera la internet, o sea, si les podía compartir la internet, le dije que no había problemas. Pero unos días después me dicen, tratamos de hicimos cuentas y decidimos conectar la internet y comprar una computadora, o sea, hacer un plan en que viniera todo que a ellos les iba a resultar mucho mejor. Pero eso significó acortar otros gastos. Entonces, desde el punto de vista económico, la virtualidad para la familia vino a mover un poco los cimientos económicos de muchas familias. Luego viene el otro impacto para la familia, que es el impacto tecnológico. Y el impacto tecnológico que ha sido más fuerte para los padres de familia, para nosotros los padres, para nosotros los abuelos, porque sabemos que los jóvenes están mucho más acostumbrados. Alguien decía en una conferencia de una de las capacitaciones que compartía con ustedes, alguien decía que un niño agarraba un teléfono y lo manejaba fácilmente y entraba y jugaba, pero precisamente los niños, los jóvenes, usaban los teléfonos para jugar, para con ellos entrar a algunas cuestiones que les resultaran de interés, pero ya específicamente para usarlos para investigar, para usarlos para compartir, para usarlos para entrar a plataformas, mucho menos. Y nosotros los más adultos generalmente teníamos un teléfono en sus funciones básicas, las funciones básicas de llamar, de contestar, de los WhatsApp, pero no lo teníamos en estas funciones que van dirigidas expresamente a compartir plataformas, a entrar a manejar plataformas, para nosotros los docentes ha sido un reto crear infografías, ha sido un reto crear videos, porque aun cuando las instituciones o las escuelas pudieran tener sus videos o pudieran tener sus plataformas virtuales ya con algunos de los recursos, pero siempre los docentes
han hecho sus recursos adecuados a las características de esos alumnos, pero a su vez los padres de familia han tenido que compartir con los docentes la forma en que sus alumnos sus hijos han ido progresando, y para esto crean sus propios videos, hacen sus propias fotografías, sus collages. O sea, todo esto ha sido un gran reto tecnológico, un gran impacto tecnológico para la familia. Pero desde el punto de vista tecnológico, a mí, yo considero en lo personal que a esto se ha asumido otros retos en lo tecnológico. Sabemos que aún las familias que tenían mejores condiciones económicas o quizás tenían una internet en la casa, no siempre ponían la internet en las manos de los niños todo el tiempo, ni los dejaban de manera tan independiente por el riesgo que puede tener la internet desde el punto de vista de su formación. O sea, las familias casi siempre han tenido cierto temor a los riesgos que puede ocasionar la internet por las adicciones, por las páginas que pueden visitar, que pueda afectar su formación. Pero hoy hubo que asumir ese reto, y no solamente el reto de aprender a manejar un teléfono, sino el reto de tener a sus hijos conectados durante varias horas, durante mucho tiempo, y por supuesto, ni podemos ni debemos estar todo el tiempo sentados de nuestros hijos viendo qué es lo que están consultando. O sea, hemos tenido que confiar en ellos, hemos tenido que buscar en ellos, enfrentarlos a ese reto, y también hemos tenido que prever y tomar ciertas consideraciones de cómo prever que los niños utilicen exactamente el recurso tecnológico para lo que lo necesitan. Y el tercer riesgo que le he llamado lo personal, y es de que la casa se ha convertido en el mundo del niño y de la niña. O sea, el escenario ha cambiado completamente, y creo que antes de empezar compartíamos, y creo que cuando nos ponemos a ver los memes, un poco que nos llama la atención esos memes que dicen: se acabó la cuarentena y salen los padres para llevar a los niños a la escuela, o salen los niños para la escuela. Y no es que uno sienta rechazo a tener los hijos en casa, sino es que a los niños les gusta la escuela, les gusta estar con sus compañeros. Y resulta que hoy sus docentes los miran a través de una pantalla, a sus amigos a veces los escucha o los mira a través de la pantalla, pero él necesita la relación directa con sus coetáneos, él necesita la relación directa con sus compañeros. Por tanto, ha cambiado el escenario en lo personal. Y ese escenario de la casa que ha cambiado en lo personal, ha cambiado, pero no para todos ha sido igual. O sea, cada cual ha tenido que ir reinventando su escenario de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que tiene y con lo que puede. Y ahí aparece entonces en lo personal. Antes los padres dejaban los niños en la escuela en la mañana y salían a su trabajo, y luego los iban a buscar en la tarde. En algunos casos los niños solos ya se movilizaban a la escuela. El padre revisaba los deberes, estaba al tanto de lo que hacía, conversaba alguna que otra vez con los docentes, o sea, mantenía esa relación con la escuela. Pero hoy el padre está ahí, el padre está con el niño, pero no ha dejado de trabajar. O sea, tiene que trabajar, tiene la actividad del teletrabajo, y eso en lo personal ha creado un conflicto. O sea, tengo que atender a mi hijo, pero también tengo el teletrabajo. Consideremos nosotros como docentes, estamos conectados atendiendo a nuestros estudiantes, a nuestros 15, 20 estudiantes, y esos estudiantes pueden ser que sean de cuarto grado, de quinto grado, pero mi hijo está en primer grado y tengo que dividir mi tiempo entre mis estudiantes de cuarto a quinto grado y mi hijo de primer grado, porque no lo puedo sumar a esto. Tengo que ser docente y tengo que ser madre, o tengo que ser padre. Igual ocurre con el resto de las profesiones. De eso vamos a hablar más adelante, o sea, cuando veamos las sugerencias, pero estos son los impactos que ha ocasionado en la familia. O sea, estas son las cosas que han venido a cambiar el panorama de cómo se mueve en la virtualidad esta relación entre los niños y entre los padres de familia o la familia en general, o sea, todos los que conforman a la familia. Consideren incluso aquellos que tienen niños más pequeños,
cómo lograr la concentración del niño más grande con el más pequeño, cómo lograr ese equilibrio cuando aquel está haciendo una actividad docente y el más pequeño entonces no le interesa lo que está haciendo su hermano, lo que quiere es jugar. A estos impactos, ya que tienen que ver con la casa como tal, debemos sumarle el hecho de que antes de la pandemia, unos 12 millones de niños y jóvenes en América Latina estaban excluidos de la educación porque sabemos que hay pobreza, o sea, sabemos que hay una buena parte de la población que tiene una gran pobreza y esto era un obstáculo al acceso a la educación. Ahora imagínense hoy, desafortunadamente, en que la educación pasa a una educación virtual y la internet es el medio esencial. ¿Qué ocurre con esto? En vez de disminuir esa cantidad de excluidos de los procesos educativos, aumenta la cantidad de excluidos. Se hace más numerosa la cantidad de jóvenes que no tienen acceso. Pero si miramos en la otra arista del problema, decía el ingeniero Gerardo cuando estaba haciendo la presentación, que todo esto, toda esta virtualidad permite llegar a cualquier lugar. Y esto quizás nos debe hacer reflexionar en que también hay aspectos positivos en esto. El hecho de que se pueda llegar a cualquier lugar, o sea, que se pueda llegar a los lugares más insospechados siempre que usted tenga una internet, o el hecho de que todo aquel que tenga acceso a la internet tiene la posibilidad de acceder a un sistema educativo. Quizás antes alguien no podía llegar a una escuela por no tener determinados recursos o por la lejanía, por determinadas razones, pero hoy si tiene internet puede llegar de la misma forma que llega otro estudiante. O sea, se han acortado los espacios y se han conjugado los horarios. Y bueno, creo que de alguna manera nos hemos vuelto expertos en los videos, en los audios, en las animaciones, en los foros, o sea, en utilizar otros lenguajes, que ya es un lenguaje que difiere de lo que normalmente establecíamos en las clases presenciales. O sea, hemos reinventado el mundo de la docencia para llevarlo a la virtualidad. Y junto con ese reinventar del mundo de la docencia ha caminado la familia. La familia ha estado ahí al lado del docente en ese mundo en que se ha reinventado para lograr que la docencia llegue a todos. Con la creación de estos nuevos espacios por fuera de las aulas tradicionales, se ha propiciado entonces un espacio de virtualidad con intercambios, pero un intercambio en el que indiscutiblemente hace falta la relación del docente con el alumno. Eso no lo vamos a dejar por fuera, pero en el que se inserta el padre con una importancia increíble. Entonces, cuando evaluamos todo esto, ahora pensemos en la familia, o sea, los impactos que ha ocasionado esto, y ahora pensemos en la mera familia. Y vuelvo a aquello de los memes, y vuelvo a aquello de que los niños en la casa, y pensemos ahora como padres de familia, todos los que están aquí, que creo que la mayoría somos padres de familia, pero somos docentes. Nosotros podemos tener un aula, y en un aula podemos tener 20 niños, 30 niños, no solamente un aula tradicional, podemos estar preparando un acto cultural o en una actividad cultural con los niños, en una actividad fuera del aula, a campo abierto, y mantenemos a los niños, los mantenemos activos, les preguntamos, establecemos una relación, pacientemente los escuchamos. Sin embargo, a veces en la casa tenemos a nuestros hijos, 1, 2 o 3 hijos, y rápidamente perdemos la paciencia, rápidamente desistimos o no queremos hacer una actividad y somos docentes. Ahora pensemos qué sucede con el padre de familia cuando está enfrente de una actividad como esta. O sea, cómo tiene que manejar estos padres de familia que no son ni docentes, que nunca han pasado, o sea, no han estudiado muchos ni psicología ni pedagogía, o sea, no saben cómo moverse en medio de todo esto y qué actividades deben hacer para poder entonces resolver alguno de estas situaciones que ocurren en las familias.
Y no solamente son los padres, sino los mismos estudiantes. Los mismos estudiantes se sienten que les falta algo y realmente les falta algo. Le falta el amigo, le falta el compañero. Sabemos que en una clase común, en una clase presencial, el niño cuando tiene dudas, cuando quiere responder preguntas, le pregunta a su maestro generalmente, pero otras veces no le pregunta al maestro, sino otras veces solo mira hacia el lado y le pregunta a su amigo, le pregunta a su compañero de mesa, y su compañero de mesa a veces le explica lo que él no captó de lo que dijo el maestro, pero hoy cuando mira hacia el lado, le pregunta a mamá, le pregunta a papá, le pregunta al hermano, y tienen siempre todas las respuestas. Entonces, ese es el reto, el gran reto que enfrenta la familia hoy en este trabajo que está realizando. Revisando estos materiales para esta conversación con ustedes, encontré una respuesta a una pregunta que se le hizo a un estudiante que me pareció muy interesante, ¿no? El estudiante dice, y cito textualmente, dice, el aprendizaje virtual definitivamente ha afectado mi aprendizaje porque me falta compromiso con la clase y mis compañeros. El aprendizaje virtual es muy monótono. O sea, el estudiante lo siente como monótono. A pesar de que mis amigos y yo estamos conectados a la internet, no nos vemos, no podemos hablar entre nosotros. Simplemente vemos al maestro presentando al tema central. Y ahí el que habla es el estudiante. Igual siento yo, o sea, ahorita estamos aquí, yo estoy reflexionando, pero qué bueno pudiera ser que pudiéramos estar intercambiando, que pudiéramos estar entre nosotros, que pudiéramos estar unos con otros, o sea, esa relación, ese calor humano que significa estas actividades. Sobre la base de esto y sobre el trabajo que nosotros hemos estado haciendo, como decía el ingeniero Gerardo, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que en Honduras hoy está liderando el trabajo con la asignatura de español en Honduras. Entonces, sobre la base de eso, nosotros nos atrevimos, y digo, en el plano personal lo hemos atrevido, a hacer un grupo de sugerencias, a dar un grupo de sugerencias para el trabajo de la familia en medio de la docencia virtual. Y esas sugerencias, bueno, las voy a ir explicando en cómo yo las veo, en cómo yo las aprecio, en cómo nosotros las hemos puesto en práctica, en lo que significa entonces para los niños este trabajo. Como les decía, alguien en principio decía, ¿y cómo puedo congeniar mi teletrabajo con el trabajo de los niños? Bueno, una cuestión básica para lograr este trabajo, y fíjense que estas sugerencias que vamos a ir valorando ahora van dirigidas a como docente, ¿qué debo explicarle al padre de familia? O sea, ¿cómo debo explicarle al padre de familia para que él pueda resolver estos conflictos que se le están presentando a en la casa, conflictos que yo definitivamente tengo que resolver? Primero es que hay que orientar al padre de familia que debe haber una planificación de horario. Nosotros en las escuelas tenemos unos horarios, pero esos horarios en las escuelas implica un tiempo de entrada, implica un tiempo de receso, implica un tiempo de almuerzo, implica tiempos de cambio de actividad, porque el niño hace ejercicios de educación física, el niño pasa de las matemáticas al español y todo esto va cambiando, o sea, las actividades van cambiando. Los más pequeñitos tienen las actividades de juego. Entonces, hay que orientarle al padre que para el trabajo en la casa también hay que planificar un horario. En el caso de los niños más pequeños, los padres deben guiarlo, deben apoyarlo en la planificación de ese horario. Pero en el caso de los niños más grandes, y sabemos que cuando hablamos de los niños más grandes, ya cuando los niños entran a la adolescencia, no les gusta que mamá y papá les digan lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer y a qué hora lo deben hacer. Entonces, a los más grandes hay que darle entonces una cierta independencia. Usted planifica su horario y después me lo presenta y nosotros vamos a ver si es factible, cómo hacerlo. O sea, darle la posibilidad de que él planifique su horario, de que él escoja en qué momentos del día va a estar trabajando, en qué momento va a realizar sus deberes, en qué momento va a realizar sus actividades. Y unidas entonces, hay que decirle al padre que unido a ese horario tiene que haber una tabla de deberes, una tabla de obligaciones. O sea, usted puede hacer su horario,
y usted puede escoger a qué hora se va a sentar a trabajar en los más grandes. Pero en ese horario que usted hace, usted no puede dejar de hacer este deber o este deber. O sea, hay que considerar cuáles son los deberes que debe hacer todos los días. Pero esto hay que consensuarlo, el docente debe consensuarlo con el padre, para que el padre luego pueda trabajar esto con sus hijos sin llegar a conflictos. Se plantea que una de las maneras para lograr esta relación, porque fíjense que todo esto va llevado a crear un sentido de la responsabilidad en el niño y además a crear un sentido de compartir en familia. Entonces, se plantea que una de estas formas de lograr es que cuando el niño hace su planificación y su tabla de deberes, el niño en su planificación, usted entonces asuma su propia planificación como padre paralela a la del niño. O sea, si usted está sentado, si el niño está haciendo sus tareas, usted está aquí haciendo su trabajo como teletrabajo y usted interrumpe su teletrabajo en algún momento para compartir entonces con su hijo en la realización de esas tareas. Pero que él vea que usted asuma con responsabilidad, y en esto el ejemplo es importante, usted está asumiendo con responsabilidad su trabajo también desde la virtualidad. Usted sigue trabajando desde la virtualidad. El niño entonces, siguiendo ese ejemplo, con responsabilidad va a decir, papá y mamá están sentados haciendo sus actividades, pues yo también voy a sentar a hacer esa actividad y tratar de lograr un horario que sea paralelo e ir intercambiando. Si el niño necesita una atención, pues entonces en ese momento interrumpo lo que estoy haciendo y trato de darle atención. Si no puedo interrumpir mi trabajo, decirle en este momento no puedo, ya te voy a atender, pero tratar de congeniar esos horarios. Porque lo que debemos evitar dentro de esta actividad son los conflictos entre los padres y los niños. O sea, ese conflicto que a veces puede establecerse dentro de la casa, debemos evitarlo de manera tal que el ambiente emocional sea propicio para que el niño pueda realizar sus deberes de la escuela y sentirse bien, aun cuando él extrañe a su maestro o extrañe a sus compañeros de aula. Otro elemento sumamente significativo es el área de trabajo del estudiante. El estudiante debe tener una familia, cada hogar debe tener un espacio para él poder desarrollar sus actividades y que ese espacio tenga determinadas condiciones, o sea, la iluminación, quizás que no sea un espacio de mucho calor, donde él pueda sentirse incómodo por el calor, por la iluminación, un espacio donde no tenga muchas interrupciones, o sea, donde él pueda de alguna manera trabajar independiente. Y es importante que el niño sienta la independencia. Hay que dejarle entrever y entender a los padres que cuando el niño está en la escuela, ellos no están con los niños. Son los maestros los que están con los niños. Y ellos están haciendo sus deberes con sus maestros y sus compañeros y en muchos casos están trabajando solos. Entonces, no se trata, y a veces se ha malinterpretado por parte de los padres, no se trata de que el conflicto signifique que yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo en mi casa, lo que normalmente hacía, para sentarme durante 2 horas o 3 horas al lado de mi hijo. No, yo lo voy a orientar, yo voy a compartir con él ese espacio, pero le voy a dar un espacio que sea de él, un espacio que sea para trabajar. Y a veces las madres, sobre todo, decimos, pero yo tengo que cocinar, vas para la cocina a hacer el trabajo, para yo estar cerca de ti, cuando definitivamente el niño necesita un espacio para él. ¿En qué parte de la casa? Donde usted lo tenga, donde usted pueda, donde lo pueda acondicionar. Un espacio que tenga libros, que tenga luz, que tenga condiciones y sobre todo que no tenga distractores. Y aquí viene aquello de los hermanos pequeños, de los ruidos que vengan de la calle, o sea, de todo eso que pueda afectar. Y eso es algo también en el que el docente tiene que orientar a los padres de familia que a veces creen que tienen que estar pegados al niño todo el tiempo para poder realizar estas actividades. Otra sugerencia es el hecho de que los padres no deben preparar los materiales para la resolución de las actividades escolares. O sea, los padres propician esos materiales, pero quienes tienen que preparar todas las actividades son los niños. Docentes, nosotros tenemos que pensar que este es un año en el que quizás el currículo
o sea, lo que es ya los currículos o lo que es ya los aprendizajes que debe tener el niño para un grado, no sean no lleguemos a lo óptimo, a lo que más necesitamos, pero sí debe ser un año en el que la formación y los valores se afiancen en el niño. La formación y los valores que tienen que ver con su responsabilidad, con su humildad, con su honestidad. Y creo que en eso vienen los dos sugerencias que hay acá. Los padres no deben preparar los materiales. Los padres no son responsables de las actividades docentes de los niños. Son los niños a quienes tienen que hacerlas. A veces, y esto hay que explicárselo a los padres, esto hay que orientárselo a los padres. Como maestro, a nosotros no nos gustan las tareas perfectas. O sea, ¿para qué queremos una tarea perfecta si la tarea la hizo mamá o la hizo papá? ¿Cómo me doy cuenta del desempeño académico de mi estudiante, de cómo va avanzando, sobre todo en los grados más pequeños? Si papá y mamá le están propiciando las tareas, se las están haciendo, le están diciendo cómo hacerlo. Entonces hay que orientar a los padres que ellos ofrecen el material, le ofrecen lo que necesitan para trabajar, pero lo que es la preparación de las actividades, lo que es la realización de las actividades, lo que es el compartir de las actividades con sus profesores, o sea, hacer llegar estas actividades a sus profesores, van a ser una responsabilidad de ellos. Ellos son los responsables máximos de lo que deben hacer. Ellos son los que deben hacer esas actividades como si estuvieran en las escuelas, como si fueran en la escuela que solo llegan en la tarde para enseñarles a sus padres, mire, hoy hice esto, me quedó de esta manera, pero no decirle, siéntate y haz las tareas conmigo. O sea, eso no es bueno ni para el niño ni para los padres. Y tampoco debemos pensar que los niños hagan las tareas perfectas. El niño tiene que seguir siendo humilde. El niño tiene que seguir pensando en que puede equivocarse, en que las cosas, tiene que entender que las cosas a veces hay que hacerlas una vez, dos veces, hasta que queden bien, pero no tratar de que sea la perfección, sino que en la vida las cosas son así y que por tanto así también tiene que asumir este trabajo. Porque en la escuela el docente no le hace las tareas. En la escuela, el docente le corrige y le dice cómo hacerlo de nuevo para que la tarea entonces llegue a dar el resultado que se necesita. Entonces, eso también tenemos que explicárselo a los padres que a veces creen que ayudando al máximo a los hijos, haciendo las actividades perfectas, todo va a quedar mucho mejor. Pero sí hay un elemento importante y esta sugerencia ya va dirigida hacia los docentes. Y no me refiero ahora a que los docentes les deben decir a los padres, sino cómo deben asumir los docentes las actividades que diseñen para establecer esta relación con los padres y para que los niños puedan realizar sus tareas o sus deberes en las casas. A veces los docentes orientamos una actividad y la orientamos al niño, pero el niño no la entiende. ¿Por qué? Porque a veces a la hora de explicarle al niño, pues quizás hicimos un video y le explicamos al niño cómo debe ser la actividad, pero todos los niños no siguen de igual manera, todos los niños no lo entienden de igual manera y eso entonces ocasiona que el niño se quede como perdido, o sea, ¿qué tengo que hacer? Por tanto, docentes, cuando nosotros hagamos actividades o diseñemos actividades, debemos involucrar en estas actividades orientaciones que sean tanto para los padres como para los niños. O sea, hay momentos en el que yo tengo que decirle, esto es para usted, papá, esto es para usted, mamá, debe hacer que el niño haga esto, y en otras, esto es para el niño. En ese sentido, por ejemplo, yo les puedo decir, tengo 2 nietos y que están en 2 grados diferentes, o sea, uno ya está en 8º grado, la niña está en 4º grado, y entre mi hija y mi yerno se han compartido las tareas, ¿no? Ella como que atiende el área de humanidades y él como que atiende el área de las ciencias, y no porque sea una cuestión, es porque estudiaron en esas áreas cada uno.
Y a veces en las tareas de español, más de una vez, mami, necesito que me ayude, o sea, se han comunicado conmigo, necesito que me ayudes en tal cosa, y ella me dice, bueno, ¿y cómo se la arreglarán aquellos padres que en un momento determinado no pueden entender un contenido? O sea, que solo vean la tarea y no saben cómo enfrentar esto, no saben cómo explicar. Entonces, nosotros como docentes tenemos siempre que ponernos en la posición de padre y dar orientaciones que vayan dirigidas específicamente a considerar cómo ellos pueden hacer esas actividades, cómo pueden desarrollar esas actividades. Y dentro de esos materiales que nosotros elaboremos, debemos elaborar materiales en el que se involucren toda la familia en la realización de esas actividades. Pensemos que es sumamente importante, como les decía hace un rato, los estándares y los currículos quizás no sean, este año no sean tan fuertes como deben ser, pero sí tenemos que promocionar y tenemos que lograr que en este año se hagan actividades en el que la familia trabaje en conjunto. O sea, que lo que el niño haga sienta que la familia forma parte de esto. Y de ahí la importancia que tienen hoy las manualidades, los ejercicios en familia de juegos, de hacer ejercicios físicos, las actividades tan simples como cocinar, coser, o sea, en las actividades de a qué yo ayudo, a quién yo ayudo en mi familia, o cómo yo cuido a los animales, qué orientaciones, cómo seguir, esas actividades que lo puedan desarrollar ellos en familia y que el padre siente que sí, que puede orientar a sus hijos, que le puede decir cómo hacerlo, pero que además aúna los lazos, mucho más las relaciones entre padres, madres, hermanos y el niño, que en este caso es el que es de nuestra preocupación en esto. Y también nosotros docentes tenemos que explicar al padre que la comunicación que se establezca entre ellos y los niños tiene que ser una comunicación afable, tiene que ser una comunicación cordial. Siempre tiene que haber aquello de que el padre esté elogiando lo que el niño hizo. Él se equivocó, pero aunque se haya equivocado, él elogia el niño. Y quizás en la escuela ya estamos acostumbrados. O sea, en la escuela estamos acostumbrados a que el maestro le da una carita feliz o una estrellita al niño más pequeño, o le da un 8, un 9, un 10 en una evaluación y el niño se siente contento, se siente satisfecho, dice qué bien salí hoy. Pero los padres a veces somos duros, los padres a veces somos más severos a la hora de decirles a los niños, esto no te quedó bien. Entonces a veces a los padres se les olvida elogiar lo que está bien hecho y solo señalan los errores. Hay que orientar muy bien a los padres que en este momento, más que nada, lo que necesitan los niños son los elogios, porque su mundo cambió, porque sus amigos no están, porque su maestra no está. Y si nosotros queremos mantener en nuestros hogares una seguridad emocional tan necesaria en estos tiempos, pues el elogio definitivamente es parte importante que en este proceso de interacción entre los padres y los niños. Entonces, como docente, a nosotros nos corresponde orientar actividades que van dirigidas hacia la familia y hacia los niños, que como padre nos corresponde asumir tenemos que entender que como padre nos corresponde asumir una posición muy importante en este proceso, pero esto no puede implicar un estrés, un cansancio y una decepción. Y en esos docentes creo que hemos escuchado muchos reclamos por parte de padres de familia en cuanto a la cantidad de tareas que se le dan a los niños, en cuanto a la complejidad de tarea, en cuanto a los materiales que los niños que los padres tienen que buscar. Incluso a veces pedimos materiales que implican salidas a la calle. O sea, hemos escuchado reclamos por los padres y hoy tenemos que pensar que un padre no es un docente y a la hora de orientar mi actividad tengo que considerar cómo ese padre, cómo esa madre, cómo la familia puede lograr la realización de la actividad con lo que sabe, con lo que puede y con lo que tiene. Y cuando hablo de lo que sabe, no me refiero a un nivel cultural ni a una posición, me refiero al mundo, al ámbito en que se desenvuelve. O sea, en esto usted puede tener un conocimiento amplio de una área de la ciencia, pero de otra área no.
Entonces, ¿cómo tenemos que adaptarnos entonces a esa situación con lo que tenemos hoy en las escuelas? Bueno, hasta aquí la reflexión que yo quería tener con ustedes, pero antes de terminar con estas reflexiones, quiero presentarles un material en el que un material en el que le vamos a presentar fragmentos de algunos videos que nosotros hemos preparado para la asignatura de español. Quiero primero que observen en esos videos lo que le hemos dicho, o sea, cómo en algún momento damos una orientación que es para el padre y no es para el niño. Y también quiero que ustedes observen en estos videos el tipo de actividad, o sea, cómo se varían las actividades. Al final, lo importante es que se mantenga esta relación, que se mantenga la responsabilidad, que el niño sea capaz entonces de explicarle a su papá o a su mamá cómo hizo la actividad, o sea, buscar esto. Entonces, quiero presentarles este material que ilustra ahora le he explicado. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Llegaron justo a tiempo. ¿Quieren pasar? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Niños y niñas, creo que ya tengo sed y se me ocurrió que podríamos hacer una deliciosa limonada. Hoy vamos a hacer el collage. Sí, otra vez, pero este será diferente a los que hemos realizado antes. Además, será muy especial porque lo haremos para mostrar nuestras cualidades personales. Todos y todas tenemos personalidades diferentes. Somos únicos en nuestra manera de pensar, actuar y sentir. Y eso es fácil. Niños y niñas, hoy me desperté muy inspirada por la música y se me ocurrió que podríamos hacer un instrumento musical. ¿Qué les parece? Un instrumento musical es algo que usamos para crear sonidos. Existen muchos instrumentos, algunos de ellos pueden ser con cuerdas, como las guitarras y violines. De viento, como las flautas y trompetas. O los de percusión, como los tambores. ¿Los han escuchado? Incluso la voz puede ser un instrumento musical maravilloso. Muy bonito, ¿cierto? Hola de nuevo, ¿cómo están? ¿Están listos? Esta ocasión realizaremos una actividad muy bonita y entretenida. ¿A ustedes les gustan los juegos? ¿Cuál es su juego favorito? ¿De verdad? Hoy vamos a hacer un dibujo que represente nuestro juego favorito. Yo haré el mío del juego Rayuela, porque es el que más me gusta. Pero ustedes dibujen el juego que más les guste. Mi nombre es Alfredo y me acompaña Espinosa. Tengo 8 años y estoy en tercer grado. niños y niñas. Vamos a hacer unos ejercicios de rutina, los cuales los podemos practicar en casa. Antes de comenzar los ejercicios vamos a hacer un calentamiento, como se dice, calentar motores para evitar dolores. Ahora vamos a hacer un ejercicio de estiramiento. Vamos, abrimos nuestras piernas, estiramos nuestros brazos hacia arriba y con nuestros pies subimos. Vamos a hacer 10. 1, 2, 8, 9, 10. Ahora bajamos nuestros brazos y descansamos 6 segundos. Leeremos un texto corto. Todos los niños y niñas de la casa pueden participar, pero los niños y niñas de primer grado o los más pequeños tienen que estar en primera fila. Padre o madre de familia, encargado o encargada. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Escribir el texto El gigante y el halcón en un papelógrafo o cuaderno.
usando letra de molde. Iré mostrando el texto poco a poco. Usted puede hacer capturas de pantalla o darle pausa. Quiero agradecer la posibilidad de haber compartido con todos esta actividad. Muchísimas gracias por el espacio, al ingeniero Gerardo, a Susaeta y a todos ustedes por haberme acompañado en esta tarde, y bueno, esperemos que no sea la última y poder seguir compartiendo capacitaciones. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, profesora María del Carmen Puñales Matachana, por esta exposición magistral. Estoy seguro de que será de gran utilidad para todos estos colegas nuestros a nivel centroamericano. Es importante señalarles, queridos maestros y profesores, que todas las jornadas de capacitación virtual de Susaeta Ediciones han sido grabadas. Y si ustedes quieren volver a tomar este material dictado por la profesora Puñales, ustedes podrán acceder al mismo a través del canal de YouTube de Susaeta Ediciones. Todas las jornadas, las 8 jornadas que hemos venido dictando desde el mes de septiembre, está a disposición para todos ustedes y para todos aquellos colegas que quieran adentrarse un poco más en estos estados de virtualidad en los cuales estamos viviendo en estos momentos. Nuevamente me toca agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, y les invito a que accedan a la plataforma virtual de Susaeta Ediciones. No duden en ponerse en comunicación con los diversos equipos de promoción y mercadeo de Susaeta Ediciones de cada uno de sus países. Y nuevamente, que Dios les bendiga, y próximamente, si Él así lo determina, estaremos nuevamente en nuestras queridas aulas de clase con nuestros alumnos y todos nuestros colegas. Cuídense, por favor, y que tengan una excelente tarde.